hablando de tintes y características. Mi nombre es Augusto de Almeida. Estoy aquí presente para dar comienzo a esta interesante sesión. Sabemos que ayudará y su inmenso aporte podrá despejar dudas a aquellos que escuchen, vean esta sesión. En principio, luego se presentará la cualidad el uno, respondiendo e interactuando con ustedes. Terminado el 1, se hará una pausa, luego se presentará el yo superior de Camilo y para terminar, si están en tiempo, es posible que alguna otra entidad maestra, o en mi caso, puede que se presente para dar término y hacer ciertos cálculos y balances respecto no solo al yo superior, a lo que quiera expresar, sino también a las preguntas que se le han hecho a la cualidad el uno. No tengo nada más que decir. Hasta pronto. Soy el uno, presente ante ustedes para poder responder a vuestras preguntas. En términos humanos, ustedes podrían considerar el cuestionar, por ejemplo, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo está? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su dirección? Más respuestas como esas no pueden ser abarcadas en su totalidad por una cualidad. Lo he dicho anteriormente en otras sesiones. Simplemente energía. Energía y nada más que energía. Una energía que fluye constantemente, que es completamente dinámica y abarca una gran extensión, a pesar de que es completamente moldeable. No tiene una forma específica y es, o vendría siendo, por así decirlo, el vehículo de la conciencia, que se caracteriza, según vuestros parámetros, como el uno. Muy buenas tardes a los presentes. Puedo ver, y el concepto de ver es un entre comillas, que hay un nuevo integrante, muy conocido, eso sí, dentro de los círculos de este medium. Y
por lo que puedo apreciar, es el que va a hacer las preguntas. Podemos comenzar. Bien. Buenas tardes. Comenzamos entonces con una primera pregunta. ¿La mediumnidad es fácil o difícil de llevarla a cabo? ¿El porqué de esta situación? Entiendo. La mediumnidad se considera como un elemento fácil de ser aplicado en el día a día. El entusiasmo de jóvenes que ven y observan o escuchan o leen de médiums aversados en el tema, profesionales en su trabajo, ya sea que hayan nacido con el don o se vaya desarrollando a través del tiempo, como sea el caso, creen muchos jóvenes que es fácil el arte de canalizar. De ahí viene ese entusiasmo de querer también ser medium, de alguna forma. Sin embargo, la mediumnidad o el arte de canalizar es difícil, es complejo. Me has preguntado el por qué. Voy a dar las razones. Bien. En primera instancia, no solo cuenta el estudio, la preparación, de alguna forma la pureza vehicular o de los vehículos de un medium, y también el don en sí, ya sea que se haya despertado a temprana edad o no. Va mucho, que también es importante entre los otros elementos que acabo de nombrar, la vibración con la cual el medium se maneja, no solo en el día a día, sino también en una sesión puntual. A eso hay que sumarle la vibración de la entidad, que muchas veces no siempre congenia y se enlaza adecuadamente con la vibración del medium. Hay entidades que escogen al medium. Siempre es así. No es el medium quien escoge a las entidades. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene libre albedrío, al igual que el medium. Pero con la diferencia que si de libre albedrío estamos hablando, el medium antes de encarnar quiso ser medium. Quiso que esa herramienta se desarrollara, ya sea de forma casi inmediata o a través del tiempo. Por lo tanto, hay una licencia importante entre esa conciencia, entre ese medium y todo lo que se decida y lo que él decida en su vida. Y esas decisiones van de la mano con el trabajo que van a realizar en vida, en el mundo físico, en conjunto con los distintos maestros o entidades que se van a presentar en la medida que se lleven a cabo sesión tras sesión. Pero hay entidades, curiosamente, que no han sido avisadas de todo esto, pero aún así desean presentarse
porque las entidades propiamente tal captan el mundo físico, sobre todo si son entidades de algún modo maestras, aunque entidades también de baja vibración, y no necesariamente tienen que ser negativas. Entidades incluso que están de alguna forma conviviendo en este mundo físico, lo que comúnmente se llama como una especie de purgatorio o limbo. Y estas entidades también pueden ver y acceder a observar, captar a una persona que tenga este tipo de cualidades. Se acercan. Si el medium no está totalmente preparado a nivel de voluntad, a nivel de conocimiento, incluso conciencia, es fácil presa de estas entidades que incluso pueden ejercer una posesión o una semiposesión. Muchas entidades de este tipo no tienen una energía equilibrada, por lo tanto, no llega a ser afín con la frecuencia del medio. Por otro lado, hay entidades maestras de alta vibración que tienen una frecuencia particular y que es afín con la frecuencia de quien está canalizando. En estos casos no hay problema, pero también hay entidades maestras que necesitan ajustar su energía vibratoria con la frecuencia del medio. Eso toma más tiempo. Es por eso que hay entidades que comienzan a ser canalizadas, pero lentamente, poco a poco, de forma pausada, hasta que luego se llega a un ritmo tal que permite, con total confianza, un despliegue, tanto de la entidad como el medium, la interacción propiamente tal, y luego lo que puede expresar y el conocimiento que puede proporcionar a través del medium y a los presentes. Ese ajuste entre una entidad y el medium, a veces, por el hecho de tomar tiempo, cuesta. De ahí viene la palabra difícil. La mediunidad no sería tan fácil como se cree. Por tal motivo, a veces requiere mucho entrenamiento y mucho cuidado. A eso hay que sumarle, en este caso, la capacidad de que el medium tenga para poder aislar la energía a tal punto que las entidades de baja vibración queden, en este caso, a raya, y solo sea canalizada la entidad puntual de ese momento, ya sea que se haya invocado, se haya conectado mentalmente, o si el medium deliberadamente desea que todo simplemente fluya en ese momento, la entidad que quiera participar sea esa y nada más que esa la que va a incorporarse en el campo electromagnético del medio. También el desgaste, ustedes lo saben, y de sobra. El famoso desgaste, no más allá de 40 minutos a 45 minutos, un medium podría canalizar de la forma más excepcional posible. Porque el consumo energético y el consumo de recursos a nivel de cerebro es altísimo. Por lo tanto, incluso el medium requiere un cierto esfuerzo para que todo esto fluya adecuadamente. Entonces, en resumidas cuentas, la mediunidad no es fácil, como se cree. Tampoco es un juego.
debe ser tomada con total seriedad, pero al mismo tiempo con total fluidez. Bien, ya veremos. ¿Y existen mediums extraterrestres? ¿Cómo es que ellos captarían o captan este tipo de información? Existen medium extraterrestres. Los hay, de distintas variedades, de distintas formas. Algunos canalizan bastante bien, hay otros que no. Los hay. Pero, al igual que en la Tierra, hay buenos mediums que son medianamente buenos y otros que están comenzando el camino y que no pueden lanzarse de la noche a la mañana a captar o recibir información, por ejemplo, tan compleja como la física o la física cuántica, la termodinámica, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos viendo que hay distintos mediums y por ende variedades de forma que pueden expresarse según el conocimiento que estén acorde, ¿sí? Correcto. Bien. Ahora, los mediums de otros sistemas, por el hecho de haber distintos canalizadores, hay variedad de ellos, no significa que sean mejores o peores a los que se encuentran en este planeta. Sí hay medios muy avanzados que incluso existencialmente hablando pueden obtener información increíble de distintos sistemas, distintos lugares, incluso del pasado, el presente y el futuro, con una precisión única que incluso roza la matemática. Pero no significa que sean superiores a otros mediums de un mismo sistema o de otros sistemas, y tampoco a los de la Tierra. Hay mediums que son simplemente distintos, canalizan de otra forma, son otras las herramientas que tienen y también son sumamente potentes. Continuemos. Perfecto. Bueno, cuando el maestro Cho estaba vivo, en una de sus conferencias dijo que para un iluminado solo existía el vacío. ¿Sí? Su percepción era el vacío y no había nada más que esto. ¿Es así realmente? ¿O es que existe algo más allá del vacío? El vacío lo es todo. Del vacío o la nada surge absolutamente todo. Pero la percepción en ese momento de este maestro, Osho, incluso, y es por eso que en base a su experiencia dio a conocer estos datos a través de esa conferencia o alguna de sus conferencias, es simplemente vacío. Todo el reconocimiento está en sí mismo, en la esencia o en esta conciencia primordial. Por el hecho de que toda la atención, todo el reconocimiento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, vamos a ser extremos en ese aspecto, permitiría que todas las formas visibles o invisibles no sean tomadas en cuenta. No significa que por el hecho de que un iluminado perciba y nada más que el vacío, las demás formas, repito, visibles o invisibles, hayan desaparecido frente a él. Las formas siguen pululando
siguen funcionando, siguen su propio movimiento, pero el iluminado ya no las toma en cuenta. Por lo tanto, lo único que percibe es simplemente vacío y silencio. Esto permitiría que las formas no entren en el campo electromagnético del iluminado y por lo tanto no incomodarían, no molestarían. Sobre todo formas tanto visibles como invisibles a nivel de baja vibración o negativo. Entonces, desde este punto de vista, desde un iluminado o desde la iluminación, ¿cómo un iluminado percibe las formas o los objetos de fuera, externos, para él? Los percibe como un todo. Los percibe basados en la unidad. Todo es uno para un iluminado. Para la percepción de un iluminado permanente, me refiero a una iluminación constante, de día y de noche. La percepción de este iluminado es captar a cada forma, no por separado, sino como un todo. Es completamente global. Eso no significa que no tenga la capacidad o haya perdido la capacidad de enfocarse en un elemento y luego en otro, pero ya no le es necesario. Su visión física, su escuchar físico, su tacto, la capacidad de sentir, son completamente globales. Vendría siendo como multidimensional. Capta todo a la vez, oye todo a la vez, pero también tiene la capacidad de enfocarse en un punto determinado si así lo desea. Y sabe cuál es la diferencia. Sabe que la verdad implica unidad, pero también dentro de esa verdad, a nivel de ilusión, hay separatividad o fracción. Bien, de acuerdo. Entonces, en base a esta percepción, existe una pregunta un poco más global, más grande. ¿Esta conciencia primordial es todo lo que existe o hay algo más allá de esta? Es todo lo que existe. No hay nada más. No puede haber otra conciencia primordial. Porque si existiera otra conciencia, supongamos dos conciencias primordiales, ya no sería unidad. Sería fracción. Porque estaríamos hablando de dos, no de una. Perfecto. Como dijo una gran maestra en la India, y en su momento revelaré el nombre, ya que es difícil de ser pronunciado y el medium o el cerebro del medium no me lo permite en estos momentos. Si extraes o le arrancas un trozo al todo, no deja de ser el todo. Sigue siendo el todo. Adelante. Bien. Además del caos y la entidad oficial que habita en esta dimensión, o sea, el demiurgo, ¿existe otra dimensión similar con alguna entidad o entidades parecidas a este demiurgo? Sí. La respuesta es correcta. No solo existe el caos y el demiurgo y sus distintas entidades que habitan esa dimensión. También existen como subcaos o especies de caos que complementan a estos grandes caos
y que tienen sus propias entidades. E incluso, a veces, la vibración de esos pequeños caos tiende a ser completamente distinta a la del caos que ustedes están comenzando a conocer. Por lo tanto, mi respuesta es sí. Existe y hay variedad. Perfecto. Bien, profundizando más un tema de configuración, ¿cómo está compuesto un demonio técnicamente hablando? ¿Qué habría en su interior? La mayoría, no todos, pero la mayoría de estas entidades son muy similares a un agujero negro, solo que a nivel micro, y de una característica del tipo energética mucho más sutil, con una vibración mucho más sutil que un mismo agujero negro. Estas entidades son verdaderos vórtices energéticos que en su interior solo hay energía oscura, bien condensada, muy consistente, que es lo que le permite a estas entidades absorber energía y proyectar de una manera tal que incluso pueden crear hologramas con total facilidad. Una entidad, en este caso, como ustedes lo denominan en este planeta, un demonio, si ustedes pudiesen introducir un grano de arroz en el interior de un demonio, el grano de arroz, que es blanco o medianamente blanco, tomaría un color oscuro, la vibración del mismo arroz cambiaría, se degradaría a tal punto que incluso puede llegar a ser consumido, disuelto como muchas partículas de polvo, traducido en verdadero polvillo de arroz, porque la fuerza que tiene una entidad de estas características en el interior es bastante grande, puede absorber con bastante facilidad y también proyectar. No hay colores en su interior, salvo para algunos demonios que sí están hechos de un color determinado y que en el interior puede tener ciertas variedades de ese color, ya que hay demonios que son sumamente más emocionales que otros. Pero los que son oscuros, negros, y aquellos que son grises, en su interior solo existe una sola tonalidad. Podríamos hablar mucho más a nivel técnico de estas entidades, pero creo que es un tema que abordaremos en una próxima sesión. De acuerdo. Bueno, ¿podríamos entonces hablar un poco sobre el agua bendita? Por supuesto. Sí. Primero, por supuesto, ¿qué es el agua bendita? Y simplemente es agua energizada, ya sea por un sacerdote, ya sea por un mago, un brujo, algún practicante de alguna religión que tenga la capacidad de poder energizar el agua, ya sea que se le agreguen elementos o no, como la sal, el vinagre, etcétera, etcétera, o bien de forma pura. Eso es el agua bendita. bien.
Y en relación al agua común y corriente, ¿sirve para limpiar y alejar entidades de baja vibración, como lo hace el agua bendita? Si de forma sorpresiva y entre comillas un tanto ingenua se le proyecta o se rocía o se le lanza agua común y corriente del caño o de una cañería a las entidades con las cuales a las cuales nos estamos refiriendo, curiosamente que las tocaría, no debería producir ningún efecto determinado, pero sin embargo muchas veces tienden a arrancar o esconderse. Pero no significa que el agua común y corriente tenga la facultad de provocar el mismo efecto de limpieza y liberación, o sea que el lugar que está siendo infestado por esta entidad sea liberado de estas entidades, propiamente tal, solo por agua corriente. Necesita una energización, necesita que se coloque un tinte de fe o de esa facultad energética en el agua que toque la vibración de estas entidades para que ellas se hagan a un lado. Continuemos. Bien, ¿y es posible entonces bendecir otras cosas además del agua o es solo la única forma que tiene esta propiedad? Se pueden bendecir todas las cosas que se quieran bendecir, pero el hecho de que bendigas un cuadro, una imagen, incluso de algún arcángel o ángel determinado, no significa que por el hecho de estar bendecidas las entidades se vayan a retirar del lugar. ¿Por qué? Porque la acción del agua tiene que ser directa sobre la entidad. Me explico. Si existe un cuadro el cual se ha bendecido, puede que la entidad no ocupe el cuadro como vínculo para alojarse en ese cuadro, menos aún si a través de ese medio no va a alcanzar su objetivo, que en este caso sería poseer a una persona humana. Y segundo, si se da cuenta que ha sido bendecida, de alguna forma la vibración que contiene el agua queda en el cuadro, por lo tanto tampoco se va a acercar. La entidad siempre va a ir detrás de la persona principalmente. Por lo tanto el cuadro, por más bendecido que esté, con esa agua en particular, no ejerce ningún efecto. El agua tiene que ser dirigida o rociada directamente sobre las entidades para que de alguna forma la energía que contiene el agua toque la vibración, repito, de estas entidades, que en este caso pueden ser demonios o pueden ser espíritus de línea humana que ya hayan dejado su cuerpo físico y que estén merodeando de alguna forma, ya sea pidiendo ayuda o queriendo hacer daño. Bien, entonces así como las entidades también afectan algunas formas más físicas, se puede decir, en temas de espacios vibracionales o dimensiones espirituales, ¿pueden afectar a esta dimensión física o espacio físico? No necesariamente. Cada vibración tiene su particularidad y tiene su razón de ser en su sitio. De alguna forma interactúa, o mejor dicho, interactuando con el mundo físico, todas estas dimensiones afectan
en el movimiento existencial de la dimensión física, pero no del todo, solo una mínima parte. ¿Por qué? Porque si afectara de forma contundente en el mundo físico, en la dimensión física, no habría libertad. Cada dimensión, por más densa o sutil que sea, a nivel abstracto, tiene su propia energía, sus propias características, y por lo tanto eso le brinda libertad a cada dimensión, incluyendo a los seres que habitan en cada una de esas dimensiones. Estamos hablando del hábitat. Sin embargo, son las entidades que muchas veces, sobre todo de baja vibración, tienden a querer de alguna forma interactuar y tocar a los seres que habitan en este mundo físico y a afectarlos de algún modo. Pero no es la dimensión en sí la que afectaría esta dimensión física. Perfecto, entonces quizás para dejándolo más adelante, entre espacios físicos, llamémoslos así, con diferentes realidades, podrían afectarse unos con otros, pero no así entre un espacio físico y un espacio espiritual. Correcto. Los espacios físicos también interactúan unos con otros, claro está, como un todo, y a veces de forma particionada, pero no se afectan directamente. Un espacio físico, por ejemplo, un país, no afecta sobre otro país en base a su geografía de forma tan directa. Solo en algunas características, con algunos elementos, se pueden afectar, pero no del todo. Menos aún en una dimensión que tiene una vibración totalmente distinta a la dimensión física. Bien, perfecto. ¿Tiene algo más para agregar? No tengo nada más que agregar. Dejaremos que este medium descanse, ya que tiene que continuar con esta obra. Hasta pronto, y que la energía luminosa y la fuerza de lo que ustedes son, la conciencia, o de lo que somos, los acompañe. Hasta pronto.